Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy estamos muy complacidos en darle la bienvenida a nuestro distinguido invitado. Se trata del abogado, el doctor Carlos Cambra, quien es director de Estudios Jurídicos y Políticos del Instituto de Altos Estudios, doctor Óscar Cambra Núñez, de la Universidad Bicentenaria de Aragua, la UBA. Y bueno, él va a estar compartiendo con nosotros en el marco de una interesante actividad que está desarrollando la universidad y nos vamos a enfocar en una conversación sobre la justicia transicional con nuestro distinguido invitado, el doctor Carlos Cambra. Doctor Cambra, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Como siempre, bueno, un verdadero placer recibirle. Un honor tenerle acá con nosotros en Gente de Hoy. Bienvenido. Hola Daxi, ¿cómo estás? Para mí siempre es un honor estar con ustedes y bueno, gracias por la invitación. Primero nos gustaría contextualizar, ahondar un poquito en lo que significa la justicia transicional. Bueno, porque la justicia como un valor humano y social, incluso cultural, bueno, tiene muchas caras. Así es, Quizás así hasta es. dependerá de las circunstancias, pero en este caso le estamos dando un nombre y apellido. Así es. Bueno, lo primero que debemos distinguir es que se trata de una forma especial de justicia, ¿no? Una justicia que obedece a unos principios distintos, a unas premisas distintas. Es un mecanismo especial para situaciones especiales. Un mecanismo dirigido fundamentalmente a situaciones extraordinarias. No se trata de la justicia ordinaria como la conocemos, que obedece a una serie de principios y garantías, pues, universales. Aquí también hay una serie de principios, pero que se aplican, que se ajustan a la particularidad del escenario. Oye, es interesante. Eso quiere decir que, digamos que esta modalidad de aplicación de la justicia obedecería siempre definitivamente a un contexto. Perfecto, a un contexto, en este caso, en un contexto de conflicto, de grandes conflictos, de violaciones, por ejemplo, de derechos humanos, de derechos fundamentales, en los que quizás la justicia ordinaria, como la conocemos tú y yo, resulte deficitaria para resolverlo, por lo que se requieren medidas extraordinarias para abordar ese conflicto y pues lograr superarlo y que no se repita, porque justamente la idea de esta justicia es que no se repitan esos hechos de violencia grave. Doctor Carlos, tomando en consideración que usted menciona el tema de derechos humanos, ¿esto quiere decir que la justicia transicional siempre se aplicaría, o no sé si me equivoco, a un contexto, por ejemplo, a quienes ostentan el poder, quienes son precisamente quienes estarían susceptibles de cometer delitos de derechos humanos, es decir, personas que tengan la posibilidad de hacer mucho bien o mucho daño? Bueno, fíjate, yo me iría por lo último que acabas de decir. Normalmente se tiende a vincular la violación de los derechos humanos por parte del Estado, pero también hay grandes grupos, grandes entes, centros de poder que pueden ocasionar perfectamente violaciones de derechos humanos. Claro, históricamente la violación de derechos humanos se ha perfilado así, se ha estudiado así, pero eso no lo vincula necesariamente con el Estado ni con el gobierno, por ejemplo, sino también grandes instancias que pueden ser autores de violaciones, de graves violaciones de derechos Por fundamentales. ejemplo, empresas privadas. Bueno, sí, 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 había que analizar el caso particular, Mm. pero en ese contexto pudiera haber, evidentemente, violaciones de derechos fundamentales. Siempre que se violan derechos inherentes a la persona humana, innatos a la persona humana, además en masa, estamos en presencia de grandes conflictos de esta materia, independientemente del autor, ¿no? En cuanto a los mecanismos, ¿no?, de aplicación de esta justicia, ¿nos podrían dar un poquito cuáles serían los caminos para alcanzarla? Bueno, estamos hablando que tenemos el valor numérico como una característica que podría estar implícita en un delito
que tenga que ser visto a través de la justicia transicional, por ejemplo. Sí, como te decía inicialmente, la justicia transicional comprende una serie de mecanismos, es un proceso complejo que se alimenta no solamente del derecho, sino otras disciplinas como la sociología, las ciencias políticas, para pues resolver un tema de justicia así relacionado con un conflicto grave en una sociedad, en un contexto determinado, y buscando pues que ese conflicto no se repita, en primer término, buscando la verdad, se crean comisiones de verdad. Lo primero que debemos saber es qué pasó. Las víctimas tienen derecho a saber lo sucedido. Además, te decía que no se repita el conflicto y lograr una paz duradera. Y como último elemento allí, la reparación. Es decir, la víctima tiene, te repito, saber qué pasó, buscar que no se repita eso en la sociedad, pero también que se le repare el daño a la víctima. Es una justicia que se enfoca más en la víctima. El centro allí son las víctimas de grandes violaciones de derechos fundamentales y no tanto se centra en el imputado como la justicia ordinaria, sino buscamos es reparar el daño o los daños causados a las víctimas y que no se repitan los daños. Doctor, usted acaba digamos, de enumerar unas características súper interesantes con relación a lo que, digamos, está implícito en el tema de la justicia transicional. Usted habló de la verdad, de la justicia per se y la reparación. Y también habló de la posibilidad de instaurar, no sé si se podría decir como una especie de como un paradigma, ¿no? O un cambio en la visión de un asunto donde se genera un delito tan grave para que exista el ejemplo, ¿no? Es hacer el ejemplo para que no se repita un tipo de delito así. ¿Cómo se hace? Cómo se digiere toda esa información? Porque es algo muy denso para Bueno, lograrlo, muy difícil. te decía que hay como cuatro elementos allí fundamentales, ¿no? Primero, que realmente se haga justicia. Eh, Segundo, que se procure la verdad de los hechos, que se cree una comisión de la verdad. Además, que esa estabilidad que se logre sea permanente, duradera, la paz en una sociedad y que se repare el daño causado a la víctima. Yo me preguntaban hace poco que cuál era el principal desafío, ¿no? Creo que más o menos tu pregunta va por allí. El desafío es un compromiso. ¿Un compromiso de quién? De los actores fundamentales en este proceso, de los políticos, claro que sí, de los actores fundamentales del sistema de justicia, de protagonistas del concierto internacional. Es decir, ahí juegan varios elementos importantes, una especie de cóctel para que esto realmente se dé. Pero tiene que haber un compromiso serio de que efectivamente se va a abordar ese camino. La justicia transicional no implica una distinción con la justicia ordinaria que genere impunidad. No, no es para generar impunidad, es para centrarnos en la reparación del daño de las víctimas y procurar que se creen medidas democráticas, particularmente, para que la sociedad no vuelva a incurrir en esa época de conflicto. Ahora, La justicia transicional está, digamos, escrita, está plasmada en alguno de los documentos en Venezuela relacionados con la justicia, en algún código, en la Constitución, en alguna parte, ¿está ese planteamiento o es un planteamiento filosófico no, no es filosófico, un planteamiento que se construye a partir de principios generales del derecho y local evoluciona? Por eso le y decía que filosófico. del principio Evoluciona, del derecho considero que local y del derecho internacional. Es decir, y además que tenemos experiencia, tenemos antecedentes que pueden aplicarse. Por ejemplo, en el caso de Colombia, eh, tú sabes que pues vivió una época de gran conflicto, hoy en día se ha disminuido como de la consecuencia violencia por cuestiones de la terroristas. guerrilla, Terrible. narcotráfico. Ellos, a través del gobierno de Uribe, por ejemplo, ellos ingresaron a ese mecanismo de justicia transicional y pues procuraron cierta estabilidad que le dio, fíjate, crecimiento al país en cierta medida. Hoy en día sí,
todavía es una sociedad con ciertos aspectos de violencia, pero que han superado muchísimo eso. Y ese es un ejemplo que tenemos, pues, un país vecino. Se alimenta entonces, te decía, de principios fundamentales. Nuestro ordenamiento, pues, establece la necesidad de de la reparación del daño a la víctima. Entonces, uno va recogiendo una serie de elementos y va construyendo un modelo propio, particular, sui generis, de la justicia transicional. Fíjese que sabemos que ustedes están en las próximas horas preparados para hacer una conferencia de justicia transicional en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Eso quiere decir que es un planteamiento que se está tratando de difundir, pues, incluso en las nuevas generaciones, pero digamos de una manera pragmática, en el caso de Venezuela, ¿cómo considera usted que la justicia transicional podría contribuir a superar precisamente esos retos, el pasado reciente inclusive de muchísimas dificultades y por sobre todas las cosas contribuir a un futuro pacífico, de progreso y de superación de las dificultades, de la reunificación de la familia venezolana? O sea, una contribución, porque siempre se habla de la justicia como parte de una ecuación para, pues, superar las dificultades. ¿Ustedes cómo lo están planteando desde una perspectiva académica que me llamó muchísimo la atención cuando mi querida colega Lourdes Navas me coordinó esta entrevista, esta agradable conversación con usted, doctor, que se esté forjando un criterio, no un pensamiento en las casas de estudio a través de este criterio de la justicia transicional? Sí, fíjate, el próximo jueves vamos a tener, como tú decías inicialmente en tu planteamiento, en la Universidad Bicentenaria, un foro especial sobre justicia transicional. En ese foro, o para ese foro, hemos invitado a dos expertas en la materia que van a hablar a profundidad del tema. Yo te he hecho aquí una pincelada del tema, pero vamos a tener dos verdaderas expertas en el tema, que son la doctora Cecilia Sosa Gómez, quien, Ujú, como tú sabes, fue magistrada del máximo tribunal, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la primera mujer presidenta de una Corte Suprema de las Américas, investigadora del tema, académica, conoce el tema suficientemente. Además, vamos a tener a la doctora Milagro Betancourt, quien es profesora también de la Universidad Católica Andrés Bello, además exfuncionaria de carrera del Servicio Exterior de Venezuela, académica e investigadora que manejan el tema perfectamente. ¿Y por qué lo hemos hecho? Porque el Instituto de Altos Estudios, el que represento, es una dependencia de la Universidad Bicentenaria que se dedica a las grandes investigaciones, a los estudios avanzados, a aportar al país en los grandes temas para el progreso, porque el IAE, el Instituto de Altos Estudios, como dependencia universitaria, entiende el rol de la universidad. La universidad tiene que jugar un rol esencial en la orientación de la vida del país, en el progreso, en la cultura, en la ciencia. Todas las universidades son, digamos, actores fundamentales en el progreso de un país. Y ese rol de la universidad no se agota simplemente con sus carreras ni con la educación formal, sino tienen que aportar soluciones concretas. En ese sentido, el IAE, que represento, el centro de investigación que represento, pues ha programado esta actividad para llevar a la sociedad el conocimiento preciso sobre esta materia que entendemos es esencial para el progreso del país. El país que todos queremos que progrese, todos queremos que agarre un rumbo, va a necesitar, quiero con esto puntualizarlo, va a requerir unos mecanismos especialísimos. Es decir, la justicia ordinaria no va a servir o no va a ser suficiente para que Venezuela agarre el curso de una estabilidad, porque se debe atender lo que ocurrió, lo que ha ocurrido. Se le deben reparar a las víctimas los daños ocasionados y eso es lo que va a permitir seguramente que podamos progresar. Entonces, para cerrar la idea, el Instituto de Altos Estudios, doctor Oscar Cámara Núñez, está comprometido con eso y esto es un aporte. Fíjate que esta actividad no es la primera que hacemos en su tipo.
Hicimos una en Maracay, también con la doctora Sosa, en el Salón Oscar Cambra de Cepro Aragua, en Las Delicias. Tuvimos una convocatoria impresionante y esta es la segunda actividad de este tipo, sobre este tema particular que hacemos y ahora queremos hacerla para el público de los Altos Mirandinos. Interesantísimo el tema y por eso me gustaría, le invito, doctor, con su con el debido respeto que nos merece, que usted nos comente y a la sociedad en general que ve este programa a través del portal de noticias Gente de Hoy, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica, la importancia para la sociedad, tener conciencia de esta posibilidad de la justicia transicional. Y quizás me gustaría que puntualicemos las características fundamentales que la diferencian de la justicia pues normal que va a través de los códigos y los mecanismos ya que tienen otro índole más individual. Bueno, primero te vuelvo a invitar para ese foro del día jueves 6 de junio a las 10 de la mañana en el Salón de Eventos Especiales de la Universidad Bicentenaria en San Antonio de los Altos, entrada libre. Vamos a tener dos expertas en la materia. Pero como tú me estás preguntando, yo voy a moderar la actividad. Allá tendremos dos expertas, pero yo te adelanto lo siguiente. Primero, la sociedad debe estar enterada de estos mecanismos porque a la sociedad que ha sido afectada por hechos de violencia requiere también que se subsanen, que se solventen, sanar las heridas por la violencia ocurrida en Venezuela. Al pueblo, al colectivo, seguramente le va a interesar que los responsables pues paguen lo que han hecho, que las víctimas tengan la reparación del daño ocasionado y además que se garantice con medidas específicas que esto no va a repetirse, que la sociedad puede evolucionar, puede seguir un rumbo sin que otra vez caigamos en estos conflictos. Ahora, mecanismos precisos, me pides tú, hay medidas precisas, por ejemplo, debemos tener la colaboración, por ejemplo, de organismos internacionales. Tienen que aperturarse cortes, tribunales ad hoc, tribunales particulares para estos casos, como el de la ex Yugoslavia. ¿Por qué? Porque hay un principio, compañera, que priva en la justicia, que es del juez natural, en la justicia ordinaria. Pues cada quien debe ser juzgado por los jueces que les corresponda, seleccionados previamente. Eso aquí seguramente no se va a aplicar del La todo. justicia transicional está circunscrita a los juristas, a las personas que tengan que ver, No, no, o no. van a tener concurso en ella la mayoría de las personas, las fuerzas vivas de un país, pues con tantas situaciones que deberían ser revisadas. Allí tiene que participar en este proceso amplio un equipo multidisciplinario. Allí no solamente juristas, hay medidas sociales que hay que tomar y seguramente vamos a requerir sociólogos para que nos ayuden, de los políticos, medidas trascendentes para que sea todo una especie de proceso completo. Claro, por supuesto que en lo particular, en lo que respecta a la disciplina jurídica, que va a estar alimentada por la demás ciencia, allí vamos a requerir jueces, vamos a requerir juristas, expertos en la materia, pero los principios que se van a aplicar allí se van a alimentar seguramente de otras disciplinas para procurar una justicia, te repito, distinta, alternativa, restaurativa, para que no se repitan estos hechos, que los culpables paguen y que las víctimas obtengan la reparación del daño ocasionado. Doctor Carlos, ya bueno, estamos llegando casi al final de esta conversación, pero me gustaría que usted nos comente qué otros estudios está adelantando el instituto, si tienen pues algún plan que nos pueda adelantar, porque bueno, lo de la justicia transicional más pertinente no puede ser, pero seguramente tienen bajo la manga algún otro tema de estudio, nos gustaría que nos comente. Pero actualmente, mira, el Instituto de Altos Estudios siempre está con la dinámica social. Actualmente, en este momento, tenemos en curso el proyecto, o perdón, el lanzamiento de las cuartas jornadas del IAE, que se van a celebrar en Maracay, Estado de Aragua, presenciales, y son sobre justicia penal y sociedad actual. Se va a analizar el sistema de justicia penal y cuál es la incidencia en la sociedad actual como consecuencia de la globalización, de la tecnología. Vamos allí a tener en Maracay el día 12 y 13 de julio a 12 juristas de primera talla en el área penal.
Va a estar, te digo rápidamente, ahora no se me escape nadie, pero va a Ajá. estar el doctor Fermín Mármol García, el criminólogo. Va a estar la doctora Magali Vázquez, secretaria de la UCAP. Va a estar la doctora René Morotócolis, la doctora María Alejandra Sarmiento de Barquisimeto, el ex magistrado Jorge Rosell, el doctor Giovanni Rionero va a estar en esa jornada. O sea, vamos a tener unas jornadas, el doctor Fernando Fernández, Alejandro Rodríguez Morales, la doctora María Mercedes Batista, ahora no se me escape nadie, pero un grupo nutrido de juristas extraordinarios que manejan el área penal y porque el sistema de justicia penal también debe transformarse para la sociedad que viene del progreso en Venezuela. Y bueno, también tenemos un acto recientemente sobre reconocimiento de los mejores índices académicos en la universidad, porque eso también motiva a los estudiantes y a los investigadores. El IAE siempre está conectado con actividades, creemos, trascendentes para la sociedad venezolana. Doctor Carlos, quiero que sepa que este espacio está a su disposición, sobre todo para dar la buena nueva de todas esas investigaciones que se están adelantando para generar precisamente la discusión de los grandes temas del país. Yo creo que Venezuela debemos todos preocuparnos y ocuparnos de los grandes temas, de los temas no solamente del presente, sino del futuro de nuestro país. Y creo que la justicia transicional y ese trabajo que ustedes a través del Instituto están realizando me parece fundamental hacia la paz, hacia la reconciliación y hacia también a la rectificación de una sociedad que, bueno, que ha tenido definitivamente grandes dificultades, pero que creo que con esa buena fe, ¿no? De la misma sociedad que creemos siempre en la buena fe, podemos ir superando paso a paso. Doctor, muchísimas gracias por esta interesantísima conversación. No, gracias a ti, para mí fue un verdadero honor, fueron 20 minutos extraordinarios, pasaron para mí un minuto, y los invito a todos a esa actividad y como tú dices, todos queremos el progreso de la nación, todos los venezolanos, los que estamos aquí, queremos que el país brille de nuevo como en una época y lo que hagamos cada uno es un granito de arena para ese progreso. Lo que tú haces es extraordinario. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, también aquí a tu plena disposición siempre. Doctor Carlos, entonces nos despedimos con la invitación. Sí, señor, Es libre la entrada. sí, el día jueves 6 de junio, o sea, pasado mañana, el día jueves 6 de junio, a las 10 de la mañana, en el Salón de Eventos Especiales de la Universidad Bicentenaria, en la ciudad de San Antonio de los Altos, el foro Justicia Transicional, con la doctora Cecilia Sosa Gómez y la doctora Milagros Betancourt de la UCAP. Muchísimas gracias, doctor Carlos Cambra, director de Estudios Jurídicos y Políticos del Instituto de Altos Estudios, doctor Oscar Cambra Núñez de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Le agradecemos también a nuestra colega Lourdes Nava por la coordinación de esta entrevista y a nombre de nuestro productor Héctor Manuel Galvis Oropesa, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, despidiéndonos desde la ciudad de Maracay, nuestro invitado, con ese cálido recibimiento desde su hogar. Nosotros nos despedimos hasta la próxima. ¿Quién les habló? Daisy Oropesa. Gracias, muy amable.